Buenas noches, hermanos, bendiciones. En este día vamos a continuar el estudio sobre la infancia de Jesús y hoy vamos a ver unas situaciones bastante interesantes. En la clase pasada hablábamos de los personajes, ¿verdad? Alrededor del nacimiento de Jesús. Hablábamos un poco sobre María, sobre José, sobre las características de estos personajes bíblicos y de las cuales vimos varias cualidades, ¿verdad? Virtudes que son dignas de imitar por parte de nosotros. Ese compromiso de José, esa disposición de María para hacer la voluntad del Señor en su vida. Sin duda alguna, pues tuvimos una gran enseñanza. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a revisar las genealogías de Jesús. Sí, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, si nosotros revisamos nuestra Biblia, vamos a darnos cuenta de que hay dos genealogías de Jesús. Una está en el Evangelio de Mateo y la otra, si gustan, pueden revisar su Biblia en este momento y se van a dar cuenta ustedes que hay una genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. El comienzo del Nuevo Testamento empieza con la genealogía de Jesús. Y si nos vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 3, a partir del versículo 23, vamos a observar que hay también otro título hacia arribita en nuestra Biblia que dice genealogía de Jesús. Y vamos a leerlo porque es necesario que revisemos algunos detalles. Le voy a pedir al pastor Mauricio si nos puede apoyar con la lectura de Mateo 1, del 1 al 17, por favor. Bien, ahí voy, pastora. Mateo 1 del 1 al 17. Dice la Biblia: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob.
Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia a Cristo 14. Muy bien, pastor, muchas gracias. ¿Qué les llama la atención de esta genealogía? De repente en la escuela, bueno, a mis niños les han puesto la tarea, ¿verdad? Escribe tu genealogía, pero pues nada más llega hasta a lo mucho hasta los bisabuelitos, ¿verdad? Pero ¿qué observamos en esta genealogía tan larguísima? Pues es Tantísima como, gente. es el árbol genealógico, podría decirse. Yo recuerdo que cuando yo iba en la primaria, así era, ¿no? Que nos pedían fotografías de los papás, de los abuelitos, de los bisabuelitos, y si ya no están, pues dibujarlos o poner sus nombres ahí, porque pues es ver de dónde nacemos, cuál es nuestra genealogía. Sin embargo, si a nosotros nos preguntaran, bueno, a más de uno, ¿verdad? Si ahorita mismo nos preguntaran el nombre de nuestra tatarabuela, ¿estaríamos en capacidad de responder? No, la verdad que no, pastor. No, pues yo tampoco, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, llama la atención, ¿verdad? El detalle tan meticuloso con el cual Mateo nos brinda la genealogía de Jesús. Benja, tienes levantada la mano. Sí, buenas noches. Como comentas, el Evangelio de Mateo, pues es la línea de José, ¿verdad? Como sabemos. Obviamente, si analizamos esa genealogía, como comenta ahí la presentación, pues vemos, pues no es una genealogía, digamos, perfecta, por así decirlo, porque, por ejemplo, vemos ahí a una mujer, Rahab, que es mencionada, ¿verdad? Como nosotros sabemos, Rahab fue la mujer adúltera que escondió a los espías en el libro de Josué. Entonces vemos que esa genealogía, dirían que todos a lo mejor la descendencia de Jesús sería una genealogía perfecta, pero yo creo que no es así, porque yo creo que hombres buenos y también hubo hombres medio buenos, ¿verdad? Ese sería el comentario. Ok, Benja, muchas gracias. Solo quiero agregar, pastora, que ¿Qué pasó? quiero agregar que los judíos le daban tremenda importancia al tema de la genealogía, ¿no? Más allá de lo que podamos compartir, y también agregando lo que dice el hermano, es que no solamente en la figura de Rahab, como la figura de la no judía, digamos, ¿sí? Del decir que Cristo vino también por el que no era judío, sino también ahí va mencionando algunos reyes, de los cuales algunos fueron muy buenos y otros reyes muy malos, digamos, en cuanto a su reinado, tanto en Israel como en Judá, ¿no? Pero sí hay que remarcar que el judío le daba mucha importancia al árbol genealógico, digamos. Ellos se consideraban puros, creo que lo hablamos en una de las primeras clases con el pastor, que nos había enseñado un poquito acerca de que el hebreo puro y por ahí el que se había contaminado, el que había formado relación con alguna otra mujer o hombre de otra tribu, ¿no? Exactamente. Los judíos le dan todavía el día de hoy, yo creo que le preguntas a cualquier judío, y por lo menos te sabe responder de cuál de las 12 tribus, a cuál de las 12 tribus pertenece. Guardan meticulosamente sus genealogías y precisamente aquí la intención del Evangelio de Mateo,
que es un evangelio que está dirigido al pueblo judío, es demostrar precisamente que Jesús es el Mesías prometido. Esa es la intención de Mateo a lo largo de todo su evangelio. Nos muestra a Jesús como el Mesías, como esa persona que viene a traernos el reino de los cielos, como esa simiente que se le prometió a nuestro padre Abraham, ¿sí? Al mayor de los patriarcas y padre de la nación judía. Entonces, por eso Mateo empieza la genealogía de Jesús y hace la aclaración, hijo de David, que es el rey de Israel, de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. David siempre fue el más reconocido y admirado. Entonces, Mateo empieza esta genealogía hablándole al pueblo judío y diciéndoles, vamos a ver a este Jesús, ¿sí? A este Jesús que procede de la simiente de Abraham. Y empieza a decirnos, ¿verdad? Y primero nos nombra a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de la línea de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Jesús procede de la tribu de Judá. Judá, uno de los hijos de Jacob. Este Judá engendró de Tamar y empieza a mencionarnos varios personajes que a lo mejor algunos los reconocemos perfectamente y a otros de repente ni siquiera los habíamos oído mencionar antes, ¿verdad? Pero finalmente, si nos vamos hasta el versículo 16, vemos que Jacob engendró a José, marido de María. Entonces, por eso es que esta genealogía que está en Mateo pertenece a la línea de José. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué nos muestran la genealogía de José si Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo y José no era su padre biológico? Bueno, según las costumbres judías, el varón era el apoderado legal del niño. Entonces, por esto mismo, José, ¿sí? A pesar de que no era el padre biológico de Jesús, ante la cultura judía, José es el padre legal de Cristo, ¿sí? Hablando en su naturaleza humana, y apoderado legal de María, porque en este momento en el que suceden estos eventos en el Nuevo Testamento, recuerden ustedes que la mujer pues prácticamente no tenía ningún valor. Sin embargo, a pesar de esa cultura tan machista, vamos a ver nosotros que definitivamente Mateo hace una excepción al mencionar dentro de la genealogía de Jesús a varias mujeres. Y tenemos en primera instancia a Tamar, una mujer que tuvo que valerse, digamos que del engaño, ¿verdad? Para poder quedar en embarazo. Tenemos a Raab, que era una mujer prostituta de Jericó, que escondió a los espías, como muy bien lo mencionó Benja. Tenemos a Ruth, que era una mujer moabita, una mujer extranjera, y hace alusión también, dice, y en el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Recordemos que Salomón, pues, fue hijo de Betsabé. Con esta mujer fue la mujer con la cual el rey David adulteró, y no solamente adulteró, ¿verdad? Sino que hizo varias jugarretas por ahí con la finalidad de que Urías, pues, digamos,
hacerle creer a Urias que el niño era de él, pero al final como le falló esa estrategia porque Urias no quiso tener relaciones con su esposa porque estaban en medio de una guerra, ¿qué hizo el rey David? Pues hizo todo un plan, ¿verdad? Para que Urias cayera muerto en batalla. Y de toda esta relación de pecado nace finalmente Salomón. Entonces vemos que ninguna de estas mujeres tenía un pasado intachable. Todas estas mujeres que nos menciona la genealogía de Jesús, pues tenían algunos detalles no muy agradables, ¿verdad? Como para comentarlos. Entonces, a eso llama la atención siendo un evangelio dirigido al pueblo judío. Aquí tenemos un diagrama de la genealogía. En el versículo 17 nos dice, de manera que todas las generaciones de David son 14. Ahí las podemos contar en el primer grupo, que va más o menos del 2000 al 1000 antes de Cristo. Y luego nos dice, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y ahí tenemos al segundo grupo. Y luego hay un tercer grupo que va desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Estos son los tres grupos en los cuales Mateo divide la genealogía de Jesús. Vemos que en primera instancia, en la genealogía de Jesús, observamos a los patriarcas. Posteriormente, hace mención a algunas mujeres, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Y este primer grupo termina con el rey David. Luego hay una serie de reyes que, como bien nos mencionaba el pastor Mauricio, dentro de este grupo de reyes hay reyes buenos y hay reyes malos. Y me gustó este diagramita porque ahí nos distinguen los que tienen la coronita dorada, son los reyes buenos, y los que tienen la coronita plateada hacen alusión a los reyes malos. ¿En qué consistía esta clasificación de reyes buenos o reyes malos? Bueno, después de que se dividió Israel en reino del norte y reino del sur, hubo varios reyes, tanto en el norte como en el sur. Hubo algunos que se preocuparon por hacer que el pueblo buscara al Señor, se acercara al Señor, mientras que hubo otros que por el contrario se alejaron, se fueron tras otros dioses y alejaron al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que hace referencia a ese grupo de reyes buenos y reyes malos. Y en el tercer grupo tenemos varias personas que pues digamos que son desconocidas. Varios de ellos, ¿verdad? Son desconocidos por el simple hecho de que pues estuvieron presentes en ese periodo intertestamentario. Y tenemos a José, finalmente, ¿verdad? Esposo de María, y a Jesús. Esta es la genealogía de la cual nos habla Mateo. Ahora, ¿por qué llama la atención que aparezcan varias mujeres en esta genealogía? Porque en la población judía, el simple hecho de ser mujer era una vergüenza. Los judíos en este tiempo, cada mañana daban gracias a Dios por tres cosas. La primera de ellas es que no habían nacido gentiles. La segunda es que no habían nacido esclavos. Y la tercera, por no ser mujeres.
porque la mujer en ese tiempo pues prácticamente no valía nada. La mujer siempre tenía que estar detrás del hombre, la opinión de la mujer no importaba. Entonces estamos hablando en un tiempo en el que realmente la mujer prácticamente no tenía valor, podía tener valor cualquier objeto más que una mujer. Y vemos entonces que en esta genealogía aparece Tamar, que era una mujer cananea, que era una nación, ¿verdad?, que había sido maldecida y enemiga de Israel. Y esta mujer cometió adulterio con Judá, que era su suegro. Es toda una historia muy interesante que, bueno, ahorita no vamos a hacer tanto énfasis en eso, pero pues tómense un tiempo y léanla, porque pues esta mujer, en aras de que se le cumpliera el hecho de que ella debía tener una descendencia, porque pues su esposo murió, bajo un engaño, ¿verdad? Pues tiene relaciones con su suegro y queda en embarazo. También tenemos a Raad, que era una ramera de Jericó. Esta Raad llegó a ser la bisabuela del rey David. Tenemos a Ruth, la moabita. Ruth, como ustedes a lo mejor ya han leído la historia, era una mujer que al morir su esposo, pues su suegra le dice, bueno, pues ya yo me voy a Belén, ¿verdad? Mi tierra. Ustedes le dice a Ruth y a su otra nuera, a Orfa, pueden pues irse, ¿verdad? Y ver qué van a hacer con sus vidas. Sin embargo, Ruth decidió seguir a su suegra Noemí hasta tierra de Israel. Y esta mujer llegó a casarse con Boaz y a pertenecer también entonces por esa relación con Boaz a la tribu de Judá. Entonces vemos que esta mujer procedía de un lugar que había sido, bueno, que durante el paso de Israel por el desierto se negó a ayudar a Israel. Inclusive contrataron a Balaam para que maldijera a los israelitas. Entonces había toda una mala relación entre los judíos y los moabitas por esta situación. Sin embargo, Ruth, siendo moabita, llega a pertenecer al árbol genealógico de Jesús. Tenemos también a Betsabé, ¿verdad?, que nos recuerda ese episodio del adulterio de David. Y cada una de estas mujeres también estuvieron en el árbol genealógico de María. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues vemos que esta mujer, María, ¿verdad?, que lo vimos en la clase pasada, a quien el Señor escogió para que fuera ese instrumento, para que su hijo pudiera venir a la tierra en su naturaleza humana, pues parece que heredó más bien lo bueno de estas mujeres, ¿no? Y no los antepasados, los antecedentes negativos que ellas tenían. Entonces, vemos que Jesús tuvo un árbol genealógico imperfecto. ¿Por qué? Porque Jesús vino a romper la barrera que había entre judíos y gentiles. En este árbol genealógico vemos a Tamar, a Raad y a Ruth, que son mujeres extranjeras, que son mujeres gentiles. Betsabé, por su parte, estaba también casada con un gentil. Y los judíos siempre se han enorgullecido de ser el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el nacimiento de Jesús comienza un nuevo capítulo en las relaciones raciales, porque vemos en este árbol genealógico personas de otras naciones. Vamos a ver lo que dice Efesios 2, del 11 al 14.
Si lo puede leer, hermana Marta, por favor. Efesios 2, Del del 11 al 14. 11 al 14. Efesios 2 del 11 al 14. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incursión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Entonces vemos que Pablo, ¿verdad?, nos explica esta verdad de que el Señor vino también por los incircuncisos, ¿verdad? Por los que no eran judíos, por aquellos gentiles. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos decir que hoy todos los hijos de Dios somos un solo pueblo. En Apocalipsis 5:9 se enfatiza esta verdad y dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces podemos observar, hermanos, que desde el árbol genealógico de Jesús, el Señor nos revela esta gran verdad, que la salvación no era solamente para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Jesús vino a restaurar el lugar de la mujer, y esa es otra enseñanza que aprendemos del árbol genealógico de Jesús, porque Jesús vino a este mundo en un contexto donde los hombres veían a las mujeres como nada. Realmente la mujer en ese momento de la historia no tenía ningún derecho y ni siquiera se consideraban a las mujeres como personas, sino una cosa o una posesión de su padre o de su esposo. Sin embargo, al mencionar Mateo a estas mujeres en el árbol genealógico del Rey de Reyes y Señor de Señores, le está dando un lugar a la mujer, porque Jesús vino a restaurar el lugar de la mujer. Antes las mujeres no tenían derecho ni siquiera de aprender, digamos, a los pies de un maestro. Sin embargo, vemos a mujeres como María, aquella mujer que derramó, ¿verdad?, el perfume a los pies del maestro, que ella aprendía del maestro. Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que en el grupo de personas que seguían a Jesús, no solamente había hombres, sino que también había muchas mujeres que lo seguían. El Señor le dio la primicia de la noticia de la resurrección a las mujeres. ¿Por qué? Porque la primera, ¿verdad?, que llegó a la tumba y vio la tumba vacía fue María Magdalena. Entonces podemos observar a lo largo del Nuevo Testamento cómo Jesús le da ese lugar de importancia a la mujer, porque el Señor nos ama a todos por igual y no hace distinción entre hombre o mujer.
La palabra de Dios en Gálatas 3:28 dice que en el Señor no hay varón ni hay mujer. También el árbol genealógico de Jesús nos enseña que Jesús nació para asociarse con los pecadores, porque las 4 mujeres que nosotros vemos en el árbol genealógico de Jesús, todas están relacionadas con pecados que eran fuertemente señalados en esa época. Sin embargo, Jesús no se avergüenza de tener dentro de sus parientes a estos personajes. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás nosotros, hermanos, dentro de nuestro árbol genealógico tenemos de todo un poco, ¿verdad? Quizás no tenemos ese árbol genealógico perfecto y no podemos decir, ay, bueno, pues yo he tenido una familia íntegra, cristiana, ¿verdad? Siempre, de generación en generación, ¿no? Quizás en nuestro árbol genealógico ha habido borrachos, adúlteros, adictos, maltratadores o hasta asesinos, ¿verdad? No sabemos, o sea, cada quien dentro de su historia familiar sabrá de dónde viene. Pero bueno, si el Señor de señores y Rey de reyes tuvo ese árbol genealógico, hermanos, sintamos nosotros que tampoco debemos sentir esa vergüenza por lo que quedó atrás, porque el Señor ha venido a restaurarnos y a partir de nosotros, en el momento en que nosotros somos nuevas criaturas, en el momento en que nosotros también nacemos de nuevo, nosotros debemos decir hasta aquí. Esa historia de adulterio con la que ha venido acarreando mi familia toda la vida, aquí se corta. Esa historia de adicciones con la que ha venido toda mi familia, aquí se corta. Esa historia de alcoholismo, esa historia de lo que sea, hermanos, se tiene que terminar en cada uno de nosotros. Y a partir de nosotros, que somos nuevas criaturas, que conocemos al Señor, debemos entonces preocuparnos por inculcarle a nuestros hijos el camino del Señor, para que entonces nuestras futuras generaciones sean generaciones bendecidas, sean generaciones que conozcan del Señor, sean generaciones que le sirvan a Dios. Ya no podemos cambiar lo que pasó, lo que haya pasado, ¿verdad? Si su abuelito fue adúltero, si tuvo 50,000 mujeres y regó 20 hijos por toda la ciudad, no, eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, a partir de nosotros, sí podemos dejar un legado y podemos dejar un legado de bendición. Si nosotros nos preocupamos por sembrar la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos. Vamos a... Entonces el Señor da a los pecadores una invitación de esperanza a través de esta genealogía imperfecta que Él mismo tenía. Ahora vamos a ver la otra genealogía. Estábamos revisando la genealogía que está en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, y les comentaba, para los que entraron un poquito tarde, que esta genealogía era de José. Pero si vamos al Evangelio de Lucas,
en el capítulo 3, versículo 23 al 38, vamos a observar que hay otra genealogía. Y vamos a ver, esa genealogía es de la línea de María. Y hay algunas diferencias con la genealogía que observamos en Mateo. Vamos a ver que en la genealogía de Lucas, vamos a ver si alguien nos puede apoyar con la lectura. Le voy a pedir a la hermana Vila si nos puede apoyar con la lectura de Lucas. Por favor, hermana. Lucas 3, del 23 al 38. Al tiro, pastor. No sé si me escuchó. Ahí sí, ahí sí. Ah, Es que perdón, perdón. Salió esta cosa del... Dice, Lucas 3, 23, 38. Sí. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lemec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jered, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Se escuchó? Ven. Entonces, otra vez hay otra lista larga de gente, ¿verdad? De un montón de gente que algunos, nos sucede lo mismo con la genealogía de Mateo, ¿verdad? Algunos ubicamos quiénes son y otros pues no, ni idea, ¿verdad? Pues resulta que esta genealogía que está en Lucas, hermanos, es la genealogía de María. ¿Y por qué sabemos esto? Cuando dice la palabra, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Pero si nosotros nos vamos a Mateo, acabamos de leer, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, en el versículo 16 de Mateo 1. Y entonces ahí como que nos entra la confusión. Ah, caray, y entonces, ¿quién era el papá de José? ¿Era Jacob o era Elí? Porque en Lucas me dice José, hijo de Elí, y resulta que en Mateo me está diciendo José, hijo de Jacob.
Y es por esto, hermanos, la confusión se aclara cuando nosotros sabemos que la genealogía que está en Mateo es la genealogía de José y la genealogía que está en Lucas es la genealogía de María. Elí era el padre de María y el padre de José era Jacob, tal como lo dice Mateo capítulo 1. Entonces, Lucas, así como Mateo tuvo una intención al mostrar la genealogía a partir de Abraham, así también Lucas tiene una intención, ¿sí? Al mostrarnos la genealogía a partir de Adán, porque Lucas lo que quiere enfatizar es la misión universal de Jesús. Y así Mateo identifica la genealogía de Jesús con Abraham, ¿sí? Y también identifica la genealogía de Jesús con el rey David. Entonces, él quiere dar por sentado, Jesús es el Mesías esperado. Jesús viene, procede de la casa de David. Jesús procede de nuestro patriarca Abraham. Entonces, Lucas nos quiere mostrar, sí, pero también Jesús, ¿verdad? Vino a redimir toda la humanidad. Y entonces podemos observar en el versículo 38 del capítulo 3 de Lucas, que nos dice que Jesús era hijo de Adán y Adán, hijo de Dios. Entonces, así podemos ver cómo los dos autores enfatizan un detalle especial de la genealogía de Jesús en cada una de las genealogías que nos explica. Aquí podemos nosotros observar la genealogía que está en Lucas. Y básicamente podemos observar una diferencia. Como sabemos, el rey David tuvo muchos hijos con varias mujeres, ¿verdad? Y así como José procedía del hijo de David llamado Salomón, que es el rey, que todos lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos leído en nuestra Biblia. María desciende de otro hijo de David llamado Natán. Entonces, ambos, tanto María como José, proceden de la descendencia del rey David. Ambos son judíos y ambos vienen de la línea del rey David. Entonces, tanto José como María compartían con David la misma genealogía. La rama de María del árbol de la familia de David puede ser trazada a partir de Natán, mientras que la de José es trazada a partir de Salomón. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esto de importante? Bueno, Jesús, una de las dignidades, o que también se le conoce como oficios de Cristo, es que Jesús es rey. ¿Sí? ¿A quién le dio el Señor esa promesa de que su trono sería eterno, su trono sería para siempre? Al rey David. ¿Y en quién se cumplió esa promesa? En Jesús. Porque el único trono que es eterno, el único reinado que es eterno, es el del Señor Jesús. Entonces podemos nosotros observar que esa promesa que el Señor le dio a David se cumplió en Jesús. Y al mismo tiempo vemos, ¿verdad?, que la promesa que el Señor le dio a Abraham, el Señor dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién se cumplió esa promesa? ¿Quién fue el que vino a bendecir realmente a todas las naciones de la tierra? Jesús. Y aquí ya podemos comprender mucho mejor, ¿verdad? Si Augusto César dijo, voy a hacer un censo y todos tienen que irse al lugar donde habitaban sus antepasados, entonces, si tanto María como José vienen de la tribu de Judá porque son descendientes del rey David,
pues ambos se tenían que mover en un viaje desde Nazaret hasta Belén, que fue el lugar donde finalmente a María le dieron los dolores de parto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien está confundido? ¿Sí? Sí, está bien. Díganme algo. Bueno, está bien, hermanos. Entonces continuamos. Entonces, comprendido esto de las genealogías de Jesús, vamos entonces a comprender ahora las dos naturalezas de Cristo. Jesús tiene dos naturalezas, pero es una sola persona, ¿sí? Dios Padre y el Espíritu Santo solo tienen una naturaleza, que es la naturaleza divina. María, José, tú, yo, solamente tenemos una naturaleza y es la naturaleza humana. Pero Jesús tiene dos naturalezas. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? ¿Cómo pudo gestarse en el vientre de María? Por un milagro. ¿Y ese milagro cuál fue? Que fue concebido, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo, y una naturaleza humana que le fue dada a través de María. El hombre, la Biblia nos dice que el hombre, que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Mientras nosotros estamos en pecado, estamos separados del Señor. Pero la intención del Señor es que todos podamos acercarnos a Él. Y la única manera, el único camino para que nosotros podamos llegar al Padre es Jesús. Entonces, solamente alguien, ¿sí? Capaz de identificarse plenamente con el hombre y capaz de identificarse plenamente con Dios, podía ser el puente, ¿sí? Entre el hombre y Dios. Solamente una persona que tuviera las dos naturalezas, la humana y la divina, podía cargar sobre sí la condenación del pecado humano. Porque ningún hombre, solamente con la naturaleza humana, pudiera haber hecho lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo, por tener una naturaleza humana y una naturaleza divina, puede quitar nuestros pecados y ser el puente que nos lleva a Dios Padre. Entonces, el único puente útil es Cristo, porque Él se identifica plenamente con Dios, porque tiene una naturaleza divina, y se identifica plenamente con los hombres, porque tiene una naturaleza humana. Es importante que nosotros entendamos esto, porque nadie, ningún hombre, ningún santo, nadie nos puede acercar a la presencia de Dios. El único camino para llegar al Padre es Jesús. Yo les puse estos versículos para que ustedes los revisen a detalle, donde nos habla de la naturaleza divina o de Jesús como hijo de Dios, y que la Biblia lo revela en muchas formas, en muchas ocasiones, de que Jesús es el Hijo de Dios. La profecía de Isaías, desde mucho antes de que Jesús naciera, dijo que él sería Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y también hay muchos versículos donde el Señor, haciendo referencia a sí mismo, se hace llamar el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones la Biblia nos habla como Jesús, el Hijo de Dios? Pues porque Él tiene una naturaleza divina, porque fue concebido por el Espíritu Santo de Dios y Él es Dios. Y al mismo tiempo tiene una naturaleza humana. Y por eso cuando vemos la frase en nuestra Biblia, Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, hace referencia a
la naturaleza humana de Jesús. Estos son temas teológicos, pero bueno, es importante que dentro de este estudio de la infancia de Jesús que estamos viendo ahorita, hagamos ese paréntesis para aclarar esto. ¿Por qué? Porque nosotros, si no entendemos esto, no vamos a comprender por qué solamente Jesús es el único camino, por qué se tenían que cumplir todas las profecías de ese niño que iba a venir, que iba a ser el Salvador, que iba a ser Dios con nosotros, que iba a nacer en Belén, que iba a sufrir, que iba a padecer, y todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo. Y efectivamente, el Señor Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el Mesías prometido. ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido. Mesías quiere decir ungido en hebreo. Y Cristo quiere decir ungido en griego. Entonces, vamos a ver nosotros, hermanos, que solamente Jesús era ese Mesías prometido que el pueblo de Israel tanto esperaba y tanto anhelaba. Pero ellos no pudieron entender cómo que el Hijo de Dios va a sufrir, cómo que el Hijo de Dios va a nacer en un pesebre. Eso no cabía en la cabeza de los judíos. Cómo que el Hijo de Dios va a nacer entre los animales de un establo. ¿Cómo que el Hijo de Dios no va a tener un palacio si se supone que él viene del trono de David? Entonces, por eso lo rechazaron y hasta el día de hoy los judíos, muchos, siguen sin aceptar a Jesús como su Mesías y siguen ellos esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos, la idea que tienen de un rey, la idea que tienen de ese Mesías prometido, era un rey que iba a venir con sus carruajes, ¿sí? ¿A qué? A liberarlos del Imperio Romano. Esa era la idea que el pueblo judío tenía del Mesías prometido. Pero eso no fue nada que ver con la realidad, porque sabemos que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza, porque la misma palabra nos dice. Y entonces eso distorsionaba la imagen de rey que tenían los judíos. Los judíos tenían la imagen del rey David en su palacio. Tenían la idea del rey Salomón en su palacio. Y cómo que el Mesías prometido, el rey que ellos esperaban, pues entró a Jerusalén en un asno. No podía ser. Por eso lo rechazaron. Porque la idea de rey que ellos esperaban no concordaba en nada con lo que vieron en la vida de Jesús. El hijo de un carpintero, criado en Nazaret, cuando de Nazaret no podía salir nada bueno. No concordaba esa idea que ellos tenían de rey. Sin embargo, en Jesús se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro detalle que también es importante para que podamos comprender un poco mejor la infancia de Jesús. Aquí la hermana me decía que no escuchaba. Pero sí se escucha, ¿no? ¿Ya está escuchando, hermana Vila? Bueno. ¿Sí escuchan, hermanos? Sí, pastora. Ah, ok. Sí, es que me pusieron un mensaje que no escuchaban, pero sí creo que sí se escucha. Bueno, voy a continuar. Ahora vamos a ver el lugar y las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que
los israelitas fue el pueblo que se estableció con el patriarca Jacob, ¿verdad? Sin embargo, posteriormente, ese país fue a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y lo que hemos podido ver en las clases, cuando estuvimos viendo el periodo intertestamentario, vimos que hubo varios imperios que estuvieron dominando a esta nación. Los babilonios, los persas, los griegos, y ahora en este momento en el que Jesús nace, quienes están es el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que los romanos le colocan a esta tierra el nombre de Palestina. Y ellos le ponen este nombre de Palestina haciendo referencia a los filisteos. De hecho, era como una burla, ¿no? El ponerle Palestina a esta nación de Israel. Por eso vemos nosotros que en el tiempo de Jesús, este país no se llama Israel como tal, se llama Palestina. Sin embargo, a los palestinas, a los habitantes de Palestina, no se les llama palestinos, se les dice judíos. ¿Estamos de acuerdo? Eso a grosso modo, porque hay muchos detallitos, pero bueno, a grosso modo, lo que ahorita nos interesa saber es eso. Este país estaba dividido en 6 provincias, que por ejemplo, en el caso de México, aplica que son estados. En el caso de Colombia, por ejemplo, son departamentos. Entonces, este país donde nació Jesús, llamado Palestina, estaba dividido en 6 provincias: Galilea, Samaria, Judea, Ituria, Decápolis y Perea. Aquí lo pueden ver en el mapa. Y podemos ver que el lugar donde nació Jesús fue en Belén. Déjenme ver si encuentro el lapicito por aquí. Aquí está Belén. Aquí está Belén, y que es la ciudad, ¿sí? Pero la provincia es Judea. Entonces, por eso le decimos que Jesús nació en Belén de Judea o en Belén de Judá, porque Belén era la ciudad, de hecho es una ciudad muy pequeñita, y Judea era la provincia. Sin embargo, vamos a ver, yo creo que para la próxima clase, que Jesús no se crió en Belén, ahí solamente nació, pero le decían Jesús de Nazaret porque Jesús se crió, ¿dónde? Acá en Nazaret, que estaba en la provincia de ¿qué? De Galilea. Por eso lo conocemos como Jesús de Nazaret, porque era el lugar, acuérdense que era el lugar donde inicialmente, de donde partieron María y José, allí tenían su casa. Ellos fueron hasta Belén para ser empadronados y allá María tuvo al niño. Pero hubo una serie de situaciones que después les voy a contar y ellos terminan viviendo en Nazaret. Entonces, gran parte de la niñez, la adolescencia, la juventud, ¿verdad? De Jesús, la pasó en esta aldea o en esta pequeña ciudad también llamada Nazaret. Esos son los 2 lugares que necesitamos ahorita identificar plenamente en cuanto a los eventos relacionados a la infancia de Jesús. Eso en cuanto a lo geográfico. Ahora, en cuanto a lo político, todo este país, Palestina, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, porque de hecho en ese momento el Imperio Romano gobernaba sobre tierras en Asia, África y Europa. Entonces,
Por eso es que Palestina estaba bajo el Imperio Romano. Por eso es que a lo mejor en las películas, ¿verdad? Vemos a soldados romanos y nosotros decimos, ¿cómo así que hacían esos soldados romanos ahí? Si eso es allá si ellos eran judíos, los romanos, ¿qué hacían ahí metidos? Bueno, porque los romanos gobernaban esa tierra. Ellos estaban bajo el poder del Imperio Romano. ¿Y quién gobernaba en todo ese imperio? El César. El César era el gobernador sobre todo el Imperio Romano. Era el gran emperador Augusto César, que era en ese momento, hubo varios, pero en ese momento del nacimiento de Jesús, el que estaba en el gobierno, el que estaba en el poder era Augusto César, y él tenía su palacio, ¿dónde? En Roma. ¿Sí? ¿Y quién gobernaba en Palestina? Bueno, era Herodes el Grande. Herodes el Grande era, como decir, el presidente. Él gobernaba en todo el país. Él era el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces ya vamos comprendiendo un poquito mejor cuál fue el celo del dichoso Herodes el Grande y por qué mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando le dijeron, nació el rey de los judíos, dijo, ¿cómo así que nació el rey de los judíos y el único rey de los judíos soy yo? Porque él era, como decir, el presidente de toda esa nación, era el rey de Palestina. Y Herodes no era judío, Herodes era idumeo. Entonces Herodes no estaba esperando a este Mesías prometido, simplemente porque él no creía. Porque Herodes procede de Esaú. ¿Alguien recuerda a Esaú? ¿Qué recuerdan de Esaú? Fue el que vendió su primogenitura. Por un plato de lentejas, ¿verdad? Está esa historia es. Allá en el Génesis. Resulta que Isaac y Rebeca tuvieron gemelos. Esos gemelos se llamaban Jacob y Esaú. Entonces, Esaú efectivamente era quien debía heredar la primogenitura porque fue el que salió primero, ¿verdad? Entonces era el mayor. Sin embargo, él le vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Yo creo que todos hemos leído esa historia. Bueno, pero este Esaú, desde un comienzo, nunca obedeció los consejos de su padre, sino que se casó con mujeres cananeas, y eso entristecía mucho el corazón de Isaac y de Rebeca. Y este hombre, ¿sí? A quien también se le nombra en la Biblia como Edom o Edom, se le nombra a los procedentes, ¿verdad? A los que proceden de Esaú, los edomitas o idumeos, son todos los que proceden de Esaú. Entonces, vemos que Herodes, pues, no estaba realmente esperando a ese Mesías prometido, simplemente porque, pues, sus antepasados habían optado por no seguir la ley de Dios. Ajá, la rayé esto aquí. A ver. Bueno. Entonces, podemos ver nosotros que es importante conocer estos detalles. En cuanto a la infancia de Jesús, solamente hay 2 evangelios que nos hablan de la infancia de Jesús, y esos evangelios son Mateo y Lucas. Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? El emperador Augusto César decreta un censo, y José y María pues tuvieron que ir hasta Belén. Ya entendemos por qué tuvieron que ir hasta Belén, porque Belén era la tierra de sus antepasados, era la ciudad de David, y tanto María como José venían de la línea del rey David.
Entonces ellos viajan de Nazaret hasta Belén en un viaje que duró más o menos 3 días. Y el niño nace en un pesebre. Y en cuanto al nacimiento de Cristo, hermanos, la Biblia no nos dice ni el día, ni el año, ¿verdad? Ni el mes. Realmente la fecha del nacimiento de Jesús se calcula que es más o menos entre el 6 y el 5 antes de Cristo. Hubo un religioso en Roma que hizo mal un cálculo. Él calculó que el niño había nacido en el año 0 y por eso a partir del año 0 pues empieza a contar realmente la edad, pues porque así lo ha establecido la historia, pero realmente Jesús nace entre el año 6 y el año 5 antes de Cristo. ¿Y por qué se deduce esto? Bueno, fácil, por los personajes de los cuales habla la Biblia. Ese personaje, Herodes el Grande, más o menos en este tiempo era rey de Palestina. Entonces, y Augusto César, sí, también en este tiempo era cuando era emperador de Roma. Entonces, revisando, ¿verdad? Los historiadores, las fechas en las que gobernaron estos señores, se deduce que más o menos en este tiempo es que Jesús nace. No se sabe el mes, ¿sí? El hecho de que se celebre un 25 de diciembre, pues fue idea. ¿Se acuerdan cuando dimos el curso de historia de la iglesia que aparecieron varios papas gregorios que inventaron lo del celibato o más bien establecieron, ¿verdad? Establecieron lo del celibato, establecieron lo de la transustanciación. Bueno, en todas esas documentos papales, una de los detalles que se estableció fue precisamente de que el nacimiento de Jesús se iba a celebrar el 25 de diciembre. Y eso, pues, tradicionalmente, ¿verdad? Desde la Edad Media en la que estuvieron estos papas y establecieron esto, se ha venido celebrando todos los 25 de diciembre, ¿verdad? Pero pues ha sido algo establecido por la historia, más no porque la Biblia diga que fue en esa fecha. Pero bueno, independientemente de qué día, ¿verdad? Lo importante es que nació y nosotros como cristianos, claro que celebramos el hecho de que Jesús haya venido a la tierra. ¿Por qué? Porque vino a cumplir esa promesa, vino a ser el protagonista de ese nuevo pacto. Y sin Jesús, pues simplemente no habría salvación. Entonces, no importa el día, ¿verdad? Pero nosotros lo celebramos también. Entonces, cuando los niños judíos nacían, según la costumbre judía, a los niños los envolvían en pañales y los frotaban con sal. Esto lo hacían para, bueno, porque ustedes saben que la sal se utiliza para conservar los alimentos. Y ellos frotaban a los bebés con sal como como un símbolo de evitar que entrara lo contaminado o lo podrido de este mundo a ese bebé. Entonces eran costumbres judías, entonces por ser costumbres judías, de hecho en Ezequiel 16:4 hace referencia a esta costumbre y pues probablemente, ¿verdad? Con el niño Jesús lo hayan hecho. El Evangelio de Lucas nos habla de la visita de los pastores. Estos pastores eran judíos y llegaron de campos cercanos. Le voy a pedir a la hermana Jenny si nos puede apoyar con la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Y vamos a ver detalles de esta visita de los pastores.
Perdón. Lucas. Ay, Dios mío. Ay. Ya. Lucas, ¿qué, perdón? Lucas, ¿qué? Perdón. Lucas 2. Ay, Dios mío. Lucas 2, capítulo 8. ¿Me escuchan? En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se los habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. Hasta ahí, y hermana. Gracias. Hasta ahí, gracias. Bueno, vemos entonces que Lucas nos relata que había pastores en unos campos cercanos a donde estaba el pesebre, y los ángeles le anunciaron a los pastores que el bebé había nacido y que tenía noticias de gran gozo porque había venido el Salvador. Pero el ángel, en las palabras que le dice a los pastores, claramente les anuncia que quien ha nacido es el Mesías. Fíjense, en el versículo 11 les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. O sea, claramente el ángel le dice a los pastores, y es el Mesías. Esto os será de señal, les dice, y les empieza a contar cómo van a encontrar al niño. Y dicen que repentinamente, estando el ángel dándole la noticia a los pastores, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Imagínense eso, de lo que fueron testigos estos pastores. Una multitud de las huestes celestiales, o sea, millones y millones de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, los pastores fueron pues apresurados y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esta es una de las visitas de las cuales nos habla Lucas, de las visitas que recibió el Señor Jesús. Lucas nos habla de la visita de los pastores.
Y después de esto, en el siguiente versículo, a partir del 21, nos habla de la presentación de Jesús en el templo. Nos dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya vimos en la clase pasada que el ángel, tanto a María como a José, les había dicho qué nombre le iban a poner al bebé. Entonces ya tanto María como José tenían en el entendido claramente de que ese niño se iba a llamar Jesús. Conforme a la ley judía, conforme a lo que se hacía en el pueblo judío desde tiempos de Abraham, porque recuerden que la circuncisión fue el pacto de la señal del Señor con Abraham. A todos los niños judíos a los 8 días de nacidos les hacen la circuncisión. Hasta el sol de hoy todavía se las hacen. Ellos siguen cumpliendo, ¿verdad? Con este pacto, ¿no? que hizo el Señor con Abraham, de esta señal del pacto, que es la circuncisión de todo niño judío al 8º día. Y pues según la costumbre, el que hacía la circuncisión decía las siguientes palabras: bendito el Señor nuestro Dios, que nos ha santificado, dio la circuncisión. Entonces, después de que realizaban esta pequeña cirugía, el padre del niño pronunciaba estas palabras: quien nos ha santificado por sus preceptos y nos permite introducir nuestro niño en el pacto de Abraham, nuestro padre. Y en el acto de la circuncisión es cuando el judío le coloca el nombre al niño. Y les comento que pues estas costumbres todavía el pueblo judío las lleva a cabo. Todavía hay una serie de celebraciones que pues ojalá, ¿verdad? Los que les gusta investigar pueden leer todas esas costumbres judías que tienen alrededor del nacimiento de un niño. Muchas celebraciones y todavía lo siguen haciendo. Entonces, en este momento, ¿verdad? En este contexto cultural en el que nació el Señor, pues se llevaron a cabo todas las cosas que se tenían que hacer. Recordemos que en este momento el pueblo judío está viviendo bajo la ley de Moisés. Esta ley de Moisés obligaba que toda mujer, después de que tuviera un bebé, tenía que purificarse durante 40 días si el bebé era un niño, y tenía que purificarse durante 80 días si el bebé era una niña. Entonces, durante este periodo, las mujeres, digamos en su puerperio, ¿no? Recién aliviadas, como dirían aquí en México, no podían ni salir de la casa, ni entrar en el templo. Vamos a ir a nuestra Biblia, a Levítico capítulo 12, del 2 al 4, para que ustedes vean que esto que les estoy comentando, pues es verdad. Dice aquí: la purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces sabemos que eran 7 días, ¿verdad? Conforme a los días de la menstruación, y luego eran 33 días de purificación, en total 40 días, la cuarentena, ¿sí? Tenía que cumplir
María. Cuando cumple María esos 40 días, aquí nos dice Lucas, vamos a Lucas otra vez, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice Lucas claramente, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, ¿hasta cuándo fue que llevaron al niño al templo? Cuando María ya había cumplido los 40 días de purificación. ¿Qué hacen? Van José y María y llevan a su niño para presentarlo al Señor en el templo de Jerusalén. Aquí hacen otro viaje, porque recuerden que el niño nació en Belén y Jerusalén era la capital de la provincia de Judea. Vámonos para acá donde está el mapita. Aquí está. Si ven, donde está Judea, ahí está Belén y un poquitito más arriba está Jerusalén. Ojalá que lo hayan podido observar. Ellos tuvieron que hacer ese trayecto de Belén a Jerusalén para ir a presentar al niño. Y esto fue a los 40 días de nacido. Llegan al templo y aquí Lucas nos sigue contando. Y como está escrito en el versículo 23, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, ¿a qué iban ellos? Porque de igual, la ley de Moisés dice que todo varón que abriera la matriz era considerado santo al Señor. Y por ese varón, ellos tenían que dar una ofrenda al Señor. Vamos a ver en Levítico capítulo 12. Ahí nos habla. Ahí nos habla a partir del versículo 6. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote haría expiación por ella y será limpia. Entonces, había que llevar esta ofrenda al templo, ¿sí? Para presentar el niño al Señor. Para los judíos, un hijo es un regalo de Dios. Y entonces ellos, ¿sí? En este contexto de la ley de Moisés, su primer hijo, ¿sí? Lo ofrece al Señor, es presentado delante del Señor como algo santo. Y en este contexto de la ley de Moisés, ellos llevaban esa ofrenda al templo para presentar a su bebé. Sin embargo, vemos que la ofrenda de José y María fue 2 palominos, un par de tórtolas. Esta era la ofrenda de los pobres. ¿Por qué? Porque pues ellos no tenían dinero. José era un artesano. Entonces, por eso los papás de Jesús no ofrecieron un cordero de 1 año, como era pues para los que pudieran tener esa capacidad, sino que ofrecieron 2 tórtolas. Son detalles que a lo mejor no habíamos antes revisado. Y vemos que cuando llegan al templo, dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué palabras le dice este hombre a María? Este hombre alaba al Señor y le dice: Señor, tú despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque el Señor se lo había prometido a Simeón, que él no vería la muerte sin antes ver al Salvador. Y cuando Simeón ve al bebé, él sabe que es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y saben, hermanos, un encuentro con el Señor es el mejor preparativo para la vida futura, porque después de esta vida nos espera la vida eterna. Y el mejor de nuestros días es el día en que nosotros tenemos un encuentro con el Salvador. Y bienaventurados todos aquellos que tienen un encuentro con el Salvador antes de que sus ojos se cierren, porque ellos tendrán salvación y vida eterna. Simeón le dice unas palabras a María que hay que tenerlas en cuenta. Le dice: una espada pasará tu misma alma. O sea, este hombre le está hablando a María de los sufrimientos futuros que ella como madre iba a tener, porque imagínense el ver que te están sacrificando a tu hijo en una cruz. Efectivamente, María tuvo que haber sentido como si una espada traspasara su alma. Este hombre, este siervo de Dios, no hacía más que prácticamente profetizarle a María lo que ella como madre iba a sufrir. Pero también hay otro personaje en este encuentro en el templo, y es Ana, la profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, juntamente con Simeón, ¿verdad?, que hace un canto, una expresión de alabanza que se le conoce como el Nunc Dimittis, al canto, al himno de alabanza que Simeón hace ante el niño. Está también esta mujer, Ana la profetisa, a quien también el Señor le muestra que este bebé era el Salvador. Y vemos que es una mujer que prácticamente toda su viudez se dedicó a entregarse al Señor en ayunos y oraciones. Y Dios le concede esta bendición tan grande de ver al niño. Y finalmente, hermanos, para concluir la clase de hoy, vamos a otra visita importante que recibió el niño Jesús, y es la visita de los magos. En la primera clase yo les decía, ¿verdad?, que
todos conocemos el tradicional pesebre, donde ponen a María, a José, al bebé, la vaquita, el burrito, el gallo, ¿verdad? Los pastorcitos y los 3 reyes magos. Y le decía yo a los hermanos, ¿verdad? Que ni son 3, ni son magos, ni son reyes. Ahorita vamos a ver por qué. Y esto es porque quien nos cuenta esta visita, ya vemos que Lucas, no se les olvide, Lucas nos habla de la visita de los pastores, pero quien nos habla de la visita de los magos es Mateo. Así que ahora vámonos con su Biblia para Mateo, porque allí vamos a leer cuidadosamente y vamos a ver los detalles de la visita de los magos. Después de ese viaje en el que van al templo a presentar al bebé, es cuando ocurre la visita de los magos. Sabemos bien que los pastores que visitaron al niño eran judíos, porque la Biblia nos dice que pastaban por ahí cerca, ¿verdad? En los campos cercanos, unos pastores con sus ovejas, y fueron a quienes los ángeles les dieron el mensaje. Sin embargo, ahora vamos a ver que estos magos que dice la Biblia no eran judíos, eran extranjeros que venían de países orientales. Y vamos a leer, y ponga mucha atención, busque su Biblia y léalo, hermano, con sus propios ojos para que usted vea ciertos detalles. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿qué información nos da la Biblia? Que vinieron del oriente unos magos. ¿Del oriente de dónde? Bueno, lo que nos cuenta la historia, y lo más probable por la historia bíblica, es que estos magos venían de Babilonia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento los judíos fueron exiliados a Babilonia y estuvieron 70 años cautivos. Si recuerdan la historia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, entra a Jerusalén y destruye la ciudad y destruye el templo y se lleva los tesoros del templo y se lleva cautivos a los judíos y ellos duran 70 años cautivos en Babilonia. En la época del retorno bajo el rey Ciro de Persia, Ciro levanta un edicto y dice, bueno, todos los que están cautivos se pueden regresar a sus países. Sin embargo, muchos judíos, pues porque ya se habían establecido, ya tenían a lo mejor cierta estabilidad, no se regresaron a Jerusalén, que Jerusalén en ese momento era una ciudad en ruinas. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues se quedan en Babilonia muchos de los judíos porque no todos retornaron. Y el hecho de que los judíos se quedaran allí hace que las escrituras se esparzan por Babilonia y por ende las profecías mesiánicas, las profecías de que venía un Salvador. Recordemos que en Miqueas 5:2 dice que en Belén nacería el Salvador. Entonces, desde el Antiguo Testamento habían varias profecías
que nos hablaban de que iba a venir un Salvador. Cuando llegan los magos, que un mago, bueno, en este contexto, un mago es un astrónomo, ¿sí? No astrólogo, porque los astrólogos son los que andan por ahí leyendo el tarot y las estrellas y todas esas cosas. No, eran astrónomos. Cuando la Biblia hace referencia a magos, no es los magos que nosotros conocemos en nuestra Latinoamérica, ¿no? De que de un sombrerito sacan un conejito y todas esas cosas. No es eso. Cuando la Biblia habla de los magos, en este momento, en este contexto histórico, hace referencia a astrónomos, ¿sí? Que son las personas que estudian las estrellas, los planetas, ¿sí? Entonces, estos hombres sabios, ¿sí? Ven un fenómeno, ¿verdad? De una estrella. Ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces, a ellos el Señor les revela, porque eso solamente pudo haber sido por revelación del Señor, ¿verdad? Y les guía y ellos dicen, ¿dónde está esa estrella? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Pero imagínense, ellos se presentan con esta noticia ante el rey Herodes, que ya sabemos quién era Herodes, ¿verdad? Que era un hombre, pues, que no era judío y que pues en este momento era quien ocupaba ese cargo de rey de los judíos. Y llegan estos hombres y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces nos dice la palabra, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que le dicen dónde está el rey de los judíos y vienen personas del extranjero y dicen que vienen a adorarle, pues este hombre queda en shock. Dice, ¿cómo así que el rey? Si el rey soy yo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces convoca, ¿verdad? A los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les pregunta, porque pues este hombre se ve que no conocía las escrituras, porque llama a los sacerdotes, llama a los ancianos y les pregunta, ¿ustedes qué saben de eso? ¿Dónde es que van a ser el Cristo? Y los sacerdotes le dicen, pues lo que dice la profecía allá en Miqueas 5:2 es que el Mesías va a nacer en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Y préstenle atención a este detalle. ¿Por qué? Porque les dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero sabemos que esta no era la intención de Herodes. Herodes dijo, no, pues ahora mando a estos a que averigüen, me avisen y me deshago del niño. Esa era su verdadera intención. Entonces, pues, por causa de que le dicen los sacerdotes, no, pues la profecía dice que el bebé va a nacer el Salvador va a nacer en Belén, les dice, váyanse a Belén. Dice la palabra, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces vemos que la estrella los guía exactamente hasta donde está el bebé. Hay varias hipótesis. Dice la historia que en ese tiempo, más o menos, entre marzo y abril del año 5 antes de Cristo, se observó una supernova que está documentada en la historia. Sin embargo, otros teólogos tienen la postura de que pues esta estrella fue un fenómeno milagroso similar a lo que ocurría en el Antiguo Testamento con la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, sea lo que haya sido, ¿sí? Un milagro o realmente
un evento científico, ¿no? Que haya ocurrido en ese momento de la historia y que haya guiado a los magos hacia Belén. El hecho es que estas personas llegaron. Mientras los pastores llegaron, probablemente al pesebre en la misma noche, porque ya vimos en Lucas que nos cuenta sobre la llegada de los pastores, y los pastores a dónde llegaron, nos dice la Biblia que llegaron al pesebre y que hallaron al niño, que de hecho el ángel les dijo, vas a hallar al niño envuelto en pañales, ¿sí? Pero si nosotros leemos con detalle lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, ¿dónde estaba el niño Jesús cuando llegaron los pastores? En el pesebre. ¿Dónde estaba el niño Jesús cuando llegaron los magos? En una casa en Belén, no en un establo. Entonces, por eso esa imagen que tradicionalmente nos venden de un pesebre donde están los pastores, donde al mismo tiempo están los magos, no es posible, porque la Biblia nos dice otra cosa, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese tiempo de la purificación por el cual tuvo que pasar María, que fue de 40 días, y teniendo en cuenta este detalle que Herodes diligentemente investigó sobre el tiempo de aparición de la estrella y basándose en eso, toma la decisión de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, llegamos a la conclusión de que por lo menos tuvieron que haber transcurrido 40 días entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los magos. Ahora, si tenemos en cuenta datos históricos que nos hablan de que un viaje en camello desde Babilonia hasta Belén duraba más o menos 83 días, pues tenemos varios detalles que llaman la atención. Entonces, no pudieron haber llegado los magos al pesebre. Los magos llegaron a una casa. Y llegaron por lo menos cuando Jesús tenía 2 meses de nacidos. Y a lo mucho pudieron haber llegado hasta cuando el niño tenía 2 años. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, porque eso, cuando dice el Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces la misma Biblia nos dice que Herodes más o menos calculó el tiempo de la visita de los magos y por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, sabemos entonces por estos detalles que los magos llegaron muchísimo tiempo después y no a unos cuantos días, y tampoco hallaron al niño en el pesebre. Bueno, probablemente después, si seguimos leyendo en Mateo, nos dice, dice en el versículo 12 del capítulo 2, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, hasta aquí, los magos se fueron, ¿verdad? Otra vez al oriente. Y dice, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En la siguiente clase vamos a hablar de estos detalles sobre la matanza de los niños. Pero bueno, en este momento la Biblia nos dice que los magos llegaron, ¿sí? a ver al niño en una casa en Belén. Entonces probablemente José tuvo la intención de vivir en Belén
¿sí? Porque pues ya estaban instalados en una casa cuando ocurrió la visita de los magos. En conclusión, hermanos, siendo un bebé, Jesús fue reconocido como rey por los judíos, representados en el grupo de pastores, y por los extranjeros, representados en el grupo de magos, que la Biblia en ningún momento nos dice que fueran reyes, ¿verdad? En algunas versiones dice que son sabios, pero ya sabemos que un mago en este contexto es un astrónomo. El 6 de enero, se celebra la Epifanía, que es pues en el calendario celebramos ese día la llegada de los magos. Realmente el trasfondo de esa celebración, más allá de dar regalos, más allá de dar presentes a los niños, lo que celebramos es que Jesús vino a salvar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y pues con esto, hermanos, vamos a llegar hasta hoy. Espero que hayan aprendido mucho. ¿Alguien que quiera darnos un comentario de lo que aprendimos el día de hoy? ¿Nadie? Perdón, pastora, usted comentó que, perdón, es que no eran tres ni que eran no. magos. Me queda muy claro que no son magos, pero eso de que no eran tres, nomás es un dicho. No, pues no, tampoco eran tres. Le voy a decir por qué. En la Biblia en ninguna parte dice que fueran tres, ¿sí? Toda la confusión surge porque, de hecho, por aquí tengo el nombre el Papa León I Magno fue quien estableció que eran tres en el siglo V. Y en el siglo VI les puso nombre. O sea, la misma Iglesia Católica, en algún momento de la historia se le ocurrió decir, bueno, fueron tres reyes magos y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, porque si usted lee su Biblia, en ninguna parte dice que fueron tres y tampoco están los nombres, ¿verdad? Y eso simplemente la Iglesia Católica dedujo que eran tres porque eran tres regalos. Sin embargo, si nosotros vemos detalles históricos, en primera, en ese tiempo, las personas no viajaban en grupos pequeños, viajaban en caravanas porque los caminos eran muy peligrosos. Entonces, pudieron haber sido tres, pudieron haber sido cuatro, pudieron haber sido cinco, pudieron haber sido seis, pero la cantidad de los regalos no determina la cantidad de personas. Estamos de acuerdo que a lo mejor a nosotros nos invitan a una celebración y vamos 5 y llevamos un solo regalo por los 5. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cantidad de los regalos no determina la cantidad de personas, ¿sí? Y más aún sabiendo que en este tiempo las personas que hacían estos viajes por el desierto viajaban en caravanas, eran grupos grandes. Entonces, lo más lógico era pensar que era una caravana, no solamente 3 personas viajando en camello 83 días por el desierto. Esto se deduce por los detalles históricos, culturales, geográficos y por la información que nos da la misma Biblia y por la información que nos da la misma historia. La misma historia nos dice que el Papa León I fue a quien se le ocurrió decir que eran 3, pero esto la Biblia en ninguna parte lo dice. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Sí, hermana Jenny, para servirle. Pues no sé si alguien más tiene algún otro comentario. No. ¿No? Bueno, hermanos, pues espero que pues hayamos aprendido mucho. Son detalles que a veces no nos pasan por alto, ¿verdad? Porque seguramente estas porciones de la Biblia ya las habíamos leído muchas otras veces y quizás no nos habíamos percatado nunca
que en ninguna parte, ¿verdad? Dice que fueran 3 o que hubieran llegado al pesebre. Cuando hay detalles, ¿verdad? Cuando nosotros, el consejo es que cuando leamos las escrituras, cuando escudriñemos las escrituras, observemos muy bien lo que estamos leyendo, porque con una muy buena observación vamos a hacer una muy buena interpretación. Muchas bendiciones, hermanos. Yo espero que pues esta clase, esta enseñanza haya sido de provecho y que podamos entender más allá de todas estas festividades navideñas lo que realmente representa para nosotros como cristianos, que el Señor vino a salvar a los pecadores, que el Señor viene de una genealogía imperfecta, que el Señor desea que dejemos un legado de una nueva generación que lo busque a Él, que el Señor no solamente vino a salvar a los judíos, sino también a los gentiles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos estos detalles que nosotros aprendemos alrededor de la niñez de Jesús son valiosos, son realmente tesoros para que nosotros podamos comprender la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, amados hermanos. El Señor les guarde, les bendiga y damos gracias al Señor por habernos permitido estar aquí. Les esperamos nuevamente el jueves, porque esto todavía no termina, todavía nos faltan algunos detalles que comentar acerca de la niñez de Jesús y todo lo que pasó alrededor de ese viaje a Egipto. Muchas bendiciones, hermana. Gracias, hermanos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, pastora. Buenas noches. Bendiciones.